Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta vez vamos a hacer el cálculo de la fuerza electrostática en un hexágono, a pedido de uno de mis suscriptores, Lisbeth Masaquiza, desde Ecuador. Y ahí vamos. Bien, ahí tenemos el hexágono y en cada uno de los vértices de dicho hexágono tenemos una carga de 5 microcoulombios. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Nos pide calcular cuánto es la fuerza y cuánto es el ángulo de dicha fuerza. Y bien, sabemos que todas las cargas en este caso son positivas, por lo tanto se va a generar fuerza de repulsión. Entre esta carga y esta carga se genera una fuerza de repulsión. Queremos saber en la carga de la parte de abajo, aquí. Si el ESMA y el ESMA se repelen, y se genera una fuerza que le voy a llamar fuerza 1 y lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Lo vamos a calcular con la ley de Coulomb. Reemplazamos los valores, el valor de la constante K y esta carga que es 5 le pongo a la menos 6 para que esté en coulombio, igualito la otra a la menos 6 para que esté en coulombio. Y la distancia que hay entre las dos cargas es 4 milímetros. Le pongo a la menos 3 para poder eliminar este milímetro y ya está en metro. Hacemos el cálculo respectivo y ya lo tenemos, la fuerza. Ahora vamos a calcular con esta carga de acá y esta distancia. Fíjense, esta distancia no la conocemos. Yo le voy a llamar B y se va a generar una fuerza F2. Reemplazamos los valores, pero esta distancia de B no la conocemos, así que le pongo B al cuadrado. Y lo dejamos en suspenso el cálculo de F2. Hacemos exactamente lo mismo con la carga superior. La distancia entre esta carga y esta carga no la conocemos, le voy a llamar A y reemplazo los valores y le pongo A al cuadrado, por supuesto, y tampoco puedo calcular. Luego calculo la fuerza con esta carga de acá y esa distancia es exactamente la misma que esta de acá, que se llama B. Reemplazamos los valores y tampoco puedo calcular. Y que dejamos en suspenso para calcularlo más adelante. Y la fuerza 5, entre estas dos cargas, se genera una fuerza de repulsión. Le estoy llamando F5, reemplazamos los valores y calculamos. Me sale exactamente igual que la fuerza 1. Ahora bien, lo dibujamos nuevamente el hexágono para que nosotros tratemos de calcular la distancia de A y B y los ángulos respectivos. Y vamos a lo siguiente. Vamos a dibujar el triángulo superior. Si nos damos cuenta, se llama esto triángulo isósceles, donde dos lados son iguales. Este es 4 milímetros, aquí 4 milímetros. Y esta distancia que era 5 milímetros, al partirlo por la mitad, le hicimos 2,5 y 2,5. ¿Y cuál es el truco? Convertirlo siempre en un triángulo rectángulo. ¿Por qué lo convertimos en un triángulo rectángulo? Porque ahí se puede aplicar las funciones trigonométricas. Entonces lo partimos el triángulo y tenemos ese triángulo. Y vean ustedes, no tenemos esta altura que le estoy llamando es el cateto opuesto en realidad. Y no tenemos este ángulo que es necesario para los cálculos respectivos. Por lo tanto, vamos a aplicar la palabra SOHCAHTOA, que ya dijimos el truco para recordar: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el teorema de Pitágoras. Planteamos el coseno. ¿Por qué coseno? Porque tenemos coseno es el cateto adyacente, que es 2,5, y la hipotenusa, que es 4. Hacemos el cálculo respectivo y ya tenemos el ángulo alfa, que es 51,317. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, reemplazamos los valores de la hipotenusa, que es 4, y uno de sus lados, que es 2,5 al cuadrado, y el opuesto al cuadrado, despejamos y lo calculamos. Esa O me sale 3,122. Pero observemos, la distancia que hay desde la carga hasta la base, esta parte hasta aquí, hasta ahí, eso es O. Lo mismo que ocurre acá en la parte de abajo, desde aquí hasta la carga, eso es O. Por lo tanto, esta distancia de la A, es desde esta carga a esta carga, sería O
más la distancia que sería aquí 6 más O. Y eso es lo que lo planteamos. Ahí reemplazamos los valores que ya tenemos calculados y hacemos el cálculo respectivo. Y ya tengo esa distancia A que me sale 12,244 milímetros, que es muy importante para calcular la fuerza más adelante. Ahora no me falta calcular B, pero para calcular B siempre tenemos que formar triángulos rectángulos. Así que esta parte lo voy a dibujar, que es el triángulo rectángulo. Entonces esta parte es 2,5, perfecto. Esta distancia que hay desde aquí hasta acá, sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 6 milímetros, más la distancia que es O, que vale 3,122, lo reemplazamos y lo calculamos. Y me sale 9,122. Ya tenemos el triángulo, dos lados del triángulo. Entonces, como ya tenemos los dos lados del triángulo, ahora podemos calcular la hipotenusa. Y para eso aplicamos el teorema de Pitágoras y también para calcular los ángulos, las funciones trigonométricas. Reemplazamos los valores, tenemos 2,5 al cuadrado, 9,122 al cuadrado, hacemos los cálculos respectivos y ya tengo esta distancia que es H. Y si se recuerdan, esa H era la distancia que le llamamos nosotros B. Ya tenemos el cálculo de B. Y quiero este ángulo. Si quiero calcular este ángulo, yo puedo aplicar la función trigonométrica. Tengo el opuesto y tengo el adyacente. Opuesto y adyacente sería tangente. Entonces, tangente es 9,122 dividido 2,5. Hacemos el cálculo en la calculadora y tenemos que el ángulo alfa es 74,673. Y bien, con eso ya nos vamos a los cálculos respectivos. Teníamos esto, teníamos las fuerzas, ¿se recuerdan? Hacemos aquí, fíjense, un eje de coordenadas cartesiana, aquí donde convergen toda la fuerza, para poder calcular cuánto es el ángulo que tiene cada uno de las fuerzas. Bien, ahora veamos. Primero, sabemos nosotros que la distancia A vale 12,244, que ya la tenemos, y el lado B es 9,458. En realidad, y este ángulo alfa, que ya lo calculamos, fíjense, este alfa, esto es alfa, esto de aquí es alfa y esto también es alfa. Y muy importante esta parte, si esto es alfa, también esto es alfa, y si aquí es alfa, esto también es alfa. Eso es muy importante para poder trasladar los ángulos a este eje de coordenadas cartesianas, que es lo que necesitamos. Bien, entonces también teníamos el beta, ¿se recuerdan? Calculamos el beta, beta era este ángulo, justamente este ángulo de acá, y este era el mismo ángulo. Si lo trasladamos este ángulo acá, a este eje de acá, fíjense, horizontal y esta misma fuerza, horizontal y esta misma fuerza sería esto que está marcado con negro, eso sería beta. Y lo mismo ocurre acá, este beta es esto que está marcado con negro, eso sería el beta. Entonces, vamos a calcular todas las fuerzas. La fuerza 1 ya la teníamos y la fuerza 5 ya la teníamos. Pero como ya tenemos el lado B, vamos a reemplazar este valor. Pero muy importante tomar en cuenta que esto es milímetros. Le ponemos a la menos 3 al cuadrado y hacemos el cálculo respectivo. Fíjense que estoy calculando donde había B, estoy reemplazando en realidad, y luego reemplazo el valor de A, que es 12,244. Hacemos el cálculo respectivo, cada una de las fuerzas en nuestra calculadora, y ya tenemos cada una de las fuerzas. Ahora, lo único que resta es calcular los ángulos, y ahí es muy importante lo siguiente. Bien, vamos a apuntarlo aquí con mi lapicero. Este ángulo alfa es del F1. Si nos damos cuenta, fíjense ustedes aquí, esta parte. Esto es alfa, esta parte. Y este ángulo es el mismo que este acá y ya lo tenemos, el ángulo alfa. Por lo tanto, es 51,317 este ángulo. Pero el ángulo que vamos a ocupar nosotros es el ángulo total.
desde el eje X hasta la fuerza, todo esto, hasta aquí. Sabemos que todo el círculo completo sería 360. Entonces, 360 menos 51,317 le resto y hacemos ese cálculo y me sale el ángulo 308. Para calcular el ángulo alfa de F2, veamos, el F2 es este de acá. Esto es beta, ya lo hemos anotado, beta. Lo mismo, todo el círculo es 360 menos el ángulo beta que vale 74,673. Hacemos esa recta respectiva y reemplazamos aquí el ángulo. Y nos sale 285,3. La F3, vean ustedes, está sobre el eje. Y aquí directamente el ángulo desde el eje X hasta ahí es 270 grados. No hay mucha complicación. Desde aquí hasta la F4, está aquí hasta la F4, observemos, el F4 está el ángulo beta implicado. Por lo tanto, desde aquí hasta acá es 180 más el ángulo beta que es 74,673. Hacemos la suma respectiva y reemplazamos acá. Ya tenemos el ángulo total, siempre referido al X positivo. Y por último, desde el X positivo hasta el F5, sería hasta acá, hasta aquí sería 180, más alfa sería, más alfa, y alfa vale 51,317. Hacemos la suma respectiva y me sale 231,317. Y bien, ya llegamos hasta el final, cada una de las fuerzas y su ángulo respectivo. Y ahora vamos a aplicar directamente las fórmulas que ya le pasé a ustedes. La sumatoria de la fuerza en X siempre va a ser F por coseno del ángulo alfa. Sumatoria de la fuerza en Y va a ser F por seno del ángulo alfa. Y luego la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la Fx al cuadrado más la sumatoria de la Fy al cuadrado. Y para calcular el ángulo siempre va a ser tangente del ángulo alfa, Fy sobre Fx. Entonces hacemos el cálculo respectivo, la sumatoria de esta F por coseno de este ángulo, esta F por coseno de este ángulo, esta F por coseno, así con cada uno de ellos. Y ya yo lo hago en la calculadora y me sale 0. Bien, hacemos exactamente lo mismo, pero con seno. Esta fuerza con seno de este ángulo, esta fuerza con seno de este ángulo, y así sucesivamente. En este caso me sale menos 28.307,275. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante reemplazando los valores. Al reemplazar esta Fx al cuadrado y esta Fy al cuadrado y raíz cuadrada, me sale lo mismo pero con signo positivo. Ahora bien, el tangente del ángulo alfa es igual a Fy sobre Fx, pero en este caso la Fx es 0 y la Fy es menos 28.307. Si lo dibujamos, la X0 y la Y menos 28.000 estaría acá. Por lo tanto, el ángulo directamente sería 270 grados. Muchas gracias por su atención.